El tema de esta mañana como que llama la atención, ¿no? ¿Cómo vengarte cuando te han herido? La venganza nunca es buena, decía el gran filósofo Chavo del Ocho. Mata el alma y la envenena. Realmente es imposible vivir en esta tierra sin que nos causen heridas. Hay heridas leves, hay heridas graves, pero hay heridas profundas que se quedan en el corazón, en el alma, y que a veces difícilmente sanan. Quiero agradecer también al doctor Moreno, que me invitó para tener el tema en esta mañana. Gracias, doctor. Las heridas físicas tienen una ventaja, y es que se ven. Fácilmente usted puede mirar que tiene un ojo malo, o la nariz le está botando sangre, tiene una herida en el cuerpo, y se va y se trata. Y de pronto, lo más posible es que va a encontrar sanación, ¿cierto? Pero las heridas del alma, las heridas emocionales, las heridas mentales, yo tengo la seguridad esta mañana que aquí hay personas que tienen heridas profundas en su corazón. Yo me atrevería a decir que de pronto puede haber una persona que tiene un cáncer emocional y de pronto la miramos y la vemos sonriente y no logramos ver lo que hay allá adentro. Hay personas que no le hayan sentido a la vida. Muchas de ellas terminan con su vida. Pero, ¿cómo entender por qué tenemos de pronto tanta rabia por dentro? De pronto aquí hay alguna persona que no entiende por qué reacciona como reacciona. Y dice, oye, pero ¿por qué estoy lleno de tanta rabia? No entiendo qué me pasa. Bueno, yo quiero que ustedes mediten en lo siguiente. Voy a hacer unas preguntas y si usted contesta sí a alguna de estas preguntas, ya sea los que están aquí o alguien que está viendo por la internet, una sola que usted conteste sí, quiere decir que el tema de esta mañana es para usted. ¿Te han herido profundamente? Yo miro los rostros y veo que una gran cantidad, con su mirada, con su cabeza, dicen sí. Y yo quiero decirles que el primero que necesita este tema soy yo, porque me han herido profundamente. ¿Te has sentido rechazado o rechazada en alguna etapa de tu vida? ¿Alguien abusó de ti y quitó tu inocencia? ¿Te quitaron lo que más amabas? ¿Qué te quitaron? ¿Un carro? ¿Una moto? ¿Una bicicleta? Un día mi hijo lloró por una bicicleta que le quitaron allá en un apartado. Él me echa la culpa a mí, yo le echo la culpa a él. Pero bueno, se nos perdió la bicicleta. Ese es algo menor. ¿Te quitaron una casa? ¿Una finca? Y aquí en Colombia tenemos que preguntar, ¿te quitaron un hijo? ¿Te quitaron un padre? ¿Te quitaron la mamá? ¿Un tío? ¿Un abuelo? ¿Qué te quitaron? Heridas quedan cuando nos quitan algo, ¿cierto? Otra pregunta. ¿Hay quienes son expertos en tratarte mal? ¿Hay gente que constantemente te causa mucho daño?
¿De qué manera te han ofendido? ¿Te maltrataron? ¿Te criticaron? ¿Te mintieron? ¿Te violaron? ¿Te evitaron? ¿Te traicionaron? ¿Cómo te hirieron? Bueno, tú lo sabes. Pero esta mañana vamos a mirar que podemos, por la gracia de Dios, vengarnos a la manera de Dios. Porque todas esas heridas que hemos mirado acá, todas esas heridas causan dolor, causan resentimiento. En muchas ocasiones causan una amargura, un deseo de venganza tan terrible que la persona, para no sentir eso, a veces acude al alcohol, a la droga, y algunos, no queriendo experimentar más dolor, hasta terminan con su vida. ¿Has perdido la paz porque te hirieron? Yo quiero decirle a los que están aquí que ese dolor de cabeza, esa migraña, ese dolor de espalda, esa úlcera o gastritis que tienes, es posible que al salir de aquí hoy desaparezca totalmente. Amén. Pero es tu decisión. Es tu decisión. Cada uno de nosotros tiene que decidir. Porque cuando nos hieren y nos llenamos de odio, de resentimiento, de rencor, de dolor, de enojo, de ira, y no resolvemos el asunto, va a pasar algo terrible. Voy a pedirle aquí al hermano Vaz. No, el hermano Vaz no. Venga usted, hermano, que se ve más fuerte. Hermano Vaz ya no está tan fuerte. ¿Cierto, hermano Vaz? Venga, pues usted también y sostiene aquí. Vamos a ver cuál de los dos demora más. Vamos a ver cuál de los dos es más fuerte. Tráigame este cuaderno, hermano Vaz. Vamos a probar la fortaleza de ustedes dos. Yo le voy a colocar a él con una IPA y a usted con este cuaderno. Marta, la esposa de él, lo ofendió, pero lo ofendió leve, así que él puede con esa falta, ¿cierto? Alce la mano, por favor. Él va a sostener la falta de la hermana Marta allí. ¿Cómo se llama tu esposa? María. María le cometió una falta a él, lo hirió también. Y ahora él sostiene la falta allí. Ellos van a quedar allí mientras yo predico. Noten, la falta es pequeña. La ofensa no es muy grande. La ofensa es leve. Ellos la pueden sostener. Si fuera tan grande como ese piano, no creo que ellos podrían sostenerla arriba. Pero ellos decidieron no resolver esa falta. Esa ofensa la van a mantener allí. Así que como la decidieron mantenerla allí, se van a quedar con la mano allí. ¿Qué le va a pasar a esa mano dentro de una hora? ¿Qué le va a pasar al final del día si está allí arriba? Pero ¿qué tal si mantienen esa mano arriba porque no quieren resolver la ofensa? A ver, ¿cuál la está bajando más? Yo estoy viendo cuál es más fuerte. Hermano Vaz dijo que era fuerte. ¿Sí o no, hermano Vaz? Pues ya veo que quiere bajar la mano. Él se ve como tranquilo todavía, pero vamos a ver dentro de una media hora que terminemos. Hermanos, si no resolvemos las faltas que nos hacen nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros amigos, esa mano en 15 días no va a servir. Esa mano va a afectar todo el cuerpo, ¿sí o no? Va a dañar todo. Yo no lo voy a castigar, así que mejor bajen la mano y está fuertecito, mano. Era solamente una ilustración para que ustedes vean lo que puede causar la ofensa que no
se resuelve en el hogar, ya sea con un hijo, con un esposo, lo que sea. Yo quiero decirles algo a ustedes. Tu pasado ya pasó. Nada lo puede cambiar. ¿Escucharon eso? ¿Cuántas veces queremos cambiar el pasado? Yo me acuerdo una vez, venía por Santa Gema con mi esposa y yo me sentí como Adán el día que pecó. Había hecho el negocio más malo de mi vida. Me estafaron, hermanos. Eso fue una cosa terrible. O sea, yo quería cambiar el pasado. En ese momento yo decía, no, yo creo que cometí un error. Yo quería devolverme. Pero ya había firmado y mi esposa también. Qué terrible cuando cometemos errores. Y queremos devolvernos, pero no podemos. Tu pasado ya pasó. Nada, escucha, nada lo puede cambiar. Usted quisiera cambiarlo, pero no puede. Pero escucha también esto. Los que te hirieron allá en el pasado no te pueden herir ahora en el presente, a menos que tú lo sigas permitiendo. ¿Escuchaste bien? Los que te ofendieron en el pasado, los que te causaron un mal, no te pueden ofender en el presente a menos que tú lo permitas. Y tú lo permites cuando te aferras a la ofensa, al dolor, y no quieres salir de ahí. Y hay personas en la iglesia que a veces lamentablemente tienen odio, sienten rencor, sienten dolor, y por años y años. Y a veces se preguntan qué me está pasando. Pues quizás lo que está pasando es que ese perdón maravilloso que Dios nos otorga cada vez que vamos donde Él, porque Él nos perdona como si nunca hubiésemos pecado. Ese perdón que Él nos otorga, Él dice, para que ustedes perdonen como yo, ¿qué? Como yo los perdono. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar, que nosotros perdonemos, es un mandato de Dios. Dios quiere que usted y yo perdonemos, porque es la mejor forma de vengarse. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 19, vamos a buscarlo. Romanos capítulo 12, versículo 19. Allí la palabra del Señor nos indica la mejor manera como nosotros podemos vengarnos. Dice allí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Que nos venguemos? Dice, dejen lugar a la ira de ¿quién? De Dios, porque la venganza es de ¿quién? A ver, Moisés, ¿cuántos egipcios mató? 1. Y tuvo que salir huyendo. Pero cuando dejó lugar a la ira de Dios y Dios se vengó de los egipcios, ¿cuántos mató Dios? Un ejército entero quedó en el mar. Y una cantidad de gente por las plagas murieron también. ¿Dejad lugar a quién? A la ira de Dios. La venganza no es tuya. ¿La venganza es de quién? De Dios. Y otro texto de la Biblia, Efesios capítulo 4, verso 32. Efesios 4, versículo 32. Dice, antes es venidnos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos vengarnos? Dice la Biblia, perdonando. Qué cosa bonita, ¿no? Yo creo que alguien se quedó y dice, uy, no, pero esa forma de vengarse no me gusta. Pero allí dice la Biblia que la mejor forma como tú puedes vengarte es perdonando. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no perdonas,
a la única persona que le estás haciendo daño es a ti misma. No le estás haciendo daño con tu odio, con tu rabia, con tu enojo, con tu dolor al otro. ¿A quién le estás haciendo daño? A ti. Por eso usted tiene que decidir perdonar. Por eso yo tengo que decidir perdonar. Por eso nosotros tenemos que decidir esta mañana vengarnos a la manera de Dios, perdonando. ¿Qué significa perdonar? Voy a leer algunas, encontré muchas, pero voy a leerlas aquí rápido. Perdonar es la acción de eliminar respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quienes nos han infligido una ofensa. Perdonar es renunciar al deseo de venganza. Perdonar va contra el pensamiento de enojo y de venganza. Es la desvinculación emocional de aquello que me hizo daño. ¿Desvincularse qué? Emocionalmente de lo que me hizo daño. El perdón es renunciar a la indignación y al resentimiento causado por la ofensa del agresor. ¿Quién puede tomar esa decisión de desvincularse de esos sentimientos negativos? Yo no la puedo tomar por usted. ¿Quién la debe tomar? Usted mismo. Porque cuando usted toma esa decisión, el beneficio va a ser para usted. Un día prediqué un tema muy parecido a este en una campaña allá en Barranquilla. Fue el primer tema en la campaña, un domingo. Y una señora vino allí. Y ese día el llamado fue para que decidieran perdonar. Y el jueves la visitamos a ella, porque vino durante todos los días. Y ella nos dice, mire, yo fui a su campaña porque vi un papelito que decía que iban a hablar de hogar. Y como yo tengo mi hogar deshecho, pues yo fui. Y ella nos contó que cuando llegó a la iglesia, llegó con la mano así. Ella no podía mover la mano, estaba tiesa. O sea, estaba inútil. Me dice, pastor, hacía 20 días mi esposo me había sido infiel. Yo tenía tanta rabia, yo tenía tanto dolor, que la mano se me quedó así petrificada. Yo quería mover la mano, pero no podía. Y ese día usted dijo que podíamos salir sanos si decidíamos perdonar. Y yo ese día tomé la decisión de perdonar. Y oré con usted cuando oraba. Y lo más bonito, lo más hermoso es que yo salí de la iglesia y esa mano comenzó a moverse. Muchos problemas físicos están aquí, en la mente, en el corazón, en el alma. Parecen físicos, pero no son físicos. Por eso hoy, iglesia, lo mejor que podemos hacer es perdonar. ¿Qué no es perdonar? 3 cosas le voy a decir que no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Si a alguien le hicieron una cosa bien mala, un abuso sexual, una infidelidad, y usted se está olvidando de eso, yo creo que más que perdonar, usted está sufriendo de Alzheimer. Porque perdonar no es olvidar. El Señor no dijo, olviden. El Señor dijo, perdonen. Es muy diferente. Yo recuerdo que me hice una herida, bueno, ni muy dura, sino que un día subiéndome a un cerco que mi papá hizo con un arbolito allí y le colocó al cerco un alambre de púa y yo me subí a ese arbolito, o sea, a ese cerco. De pronto me resbalé y ese alambre me rasgó y usted ve aquí este pie, tiene una cicatriz. Pero yo nunca me olvidé de eso, ¿saben? ¿Y usted cree que yo me volví a subir a un cerco con alambre de púa? Porque no olvidar enseña.
Dios no te pidió que olvidaras, porque a través de no olvidar, Él te puede enseñar. No olvidar protege. Dios no dijo olviden, Dios dijo perdonen. ¿Qué otra cosa no es perdonar? Perdonar no es renunciar al deseo de justicia. Si tu abuelo, tu tío, un hermano, tu padre, no sé quién, te violó y tú lo perdonaste, eso no indica que tú lo puedas denunciar. Perdonar no es renunciar al derecho que tú tienes de que se haga justicia. ¿Por qué? Porque muchas veces esas personas que te hicieron eso en el pasado no cambian y siguen haciéndolo con uno y con otro y le siguen haciendo daño a mucha gente. Así que si tú lo denuncias, así que si tú lo llevas ante las autoridades, no quiere decir que no lo has perdonado. Perdonar no es renunciar al deseo ¿de qué? De justicia. Y por último, perdonar no significa reconciliarse. Perdón no es reconciliación. Si la esposa fue infiel, si el esposo fue infiel y usted perdona, no quiere decir que tiene que regresar. Estás en la opción de regresar. Si usted le fue infiel a su esposa o viceversa y vienen a mí como pastor, yo le voy a decir, perdónelo y sigan adelante. Porque eso es lo que el Señor quiere. Sigan juntos. Pero usted es la que toma la decisión. Porque escuchen bien, si usted va a perdonar a su esposa o a su esposo por una infidelidad, pero le va a cobrar toda la vida, usted no va a ser feliz. Por eso Dios dice perdonen. Y perdonar es lo que pasa como lo que me pasó aquí en esta pierna. Hoy yo veo esa cicatriz y yo recuerdo lo que me pasó allá, pero ya no me duele. Cuando usted realmente perdona, aunque no se olvide, porque es imposible olvidar, va a llegar el momento en que no le va a ¿qué? A doler. Porque perdonó, usted tomó la decisión de perdonar, pero no le cobre a su esposo o a su esposa todo el tiempo, porque no van a ser felices. No van a ser felices. Así que perdonar no significa reconciliación. ¿Por qué debemos perdonar? Voy a leerlo rápido lo que tengo aquí, porque el perdón libera del odio, de la amargura, del resentimiento, del deseo de venganza y de muchas enfermedades. Es necesario perdonar y Dios pide que perdonemos porque el perdón nos devuelve la salud y la paz interior. Es necesario perdonar porque el amor perdonador sana las heridas y ayuda a los hijos de Dios a sentirse aceptados de nuevo. Si tú no perdonas a la persona que te ha ofendido, esa persona no se va a sentir aceptada por ti y por lo tanto la relación nunca va a cambiar. Es necesario perdonar porque beneficia el corazón, el dolor de cabeza puede desaparecer, esa angustia que tú tienes, ese problema estomacal. Es necesario perdonar porque el perdón acaba con el dolor, prolonga la vida. En otras palabras, es la mejor manera de vengarse. Por eso es necesario perdonar. ¿A quiénes debemos perdonar? A quien me lo pide. ¿Es fácil perdonar a quien me lo pide? Bueno, sí es más fácil, ¿no? Pero ¿qué tal esta? Perdonar a quien no me lo pide. No es tan fácil. Pero aquí tengo una más difícil, mire. Perdonar a quien no me lo pide. No cambia. No merece mi perdón. Pero ni siquiera cree que necesita mi perdón. ¿Tienen un jefe malo? ¿Y tienen que trabajar con él todo el tiempo? Quizás hay alguien aquí que le pasa eso. Pero usted no va a poder cambiar al jefe. Pero sí puede cambiar usted. Esa es la diferencia.
Ese jefe es que el problema es que no cambia, ¿cierto? Ni siquiera cree que tiene que pedir perdón por lo que me hace. Y constantemente me está ofendiendo. Bueno, tú tienes que decir hoy perdonar, porque cuando tú perdonas a esa persona, el que se sana eres tú. Te beneficia a ti, a mí, cuando yo decido perdonar. Nos beneficia a nosotros. Es que si yo lo perdono, no, él no le importa si tú lo perdonas o no, pero te beneficia a ti. Por eso es necesario perdonar. Voy a leerles 7 secretos aquí rápidos para perdonar. No divulgue la ofensa, no riegue el veneno, deje que la ofensa muera. Número 2, recuerde que el perdón restaura el presente. Me encanta este pensamiento que encontré. El perdón restaura el presente, provee la base para el futuro y te libera del pasado. Qué bonito pensamiento. Vuelvo a leerlo. El perdón restaura el presente, provee la base para el futuro y te libera del pasado. Número 3, otro secreto para perdonar: no esperes que el agresor te pida perdón, ya lo dijimos. 4, recuerda que tú también necesitas perdón. Es posible que seas parte del problema, aunque tú crees que no eres el problema, puede ser que sí eres parte de él. 5, deja la justicia en la mano de Dios. Número 6, recuerda que perdonar te reporta grandes beneficios. Y número 7, cuando te sea muy difícil perdonar, pide a Dios que te regale el perdón. Yo creí que era para mí muy fácil perdonar, ¿saben? Cuando estudié teología y antes de venir aquí, la gente me ofendía y me parecía que era fácil perdonar. Y yo me creía una persona que era fácil para perdonar. Hasta que un día me secuestraron. Y estuve 6 meses en la guerrilla, con la guerrilla. Y en esos 6 meses con la guerrilla, ay Señor, yo he querido, yo siempre le digo al Señor, ¿sabes, Señor? Yo quiero verte. Pero cuando veo lo que les pasaba a las personas que veían a Dios, cómo creían que se iban a morir porque habían visto a Dios, digo, me da miedo de todas formas. Y en el secuestro Dios me llevó a mirarme a mí. Y cuando yo abrí ese corazón allá adentro y lo miré, no me gustó. No me gustó. Me di cuenta que era una persona llena de rabia, llena de dolor, llena de odio, llena de venganza. Quería tomar esos fusiles y matar a esos infelices y hacerme matar. Y era pastor, no era miembro de iglesia, ya era pastor. Y un día, después de haber salido, en un lugar donde trabajaba, un jefe se interpuso en el trabajo. Y yo comencé a sentir esa rabia, comencé a sentir eso que sentía allá, porque ahora se hacía evidente lo que antes no era evidente. Y cuando eso comenzó a hacerse evidente, a mí no me gustaba eso que yo estaba sintiendo. Y yo iba donde Dios y le decía, Señor, yo quiero perdonar a esa persona, por favor, ayúdame a perdonarla. Y estuve por meses orando de esa manera y no me funcionó. Seguía con esa rabia, con esa ira, con ese dolor, con esa cosa acá adentro. Hasta que un día, cuando amaneció y abrí los ojos, yo miré para arriba y le dije, Señor, ¿sabes? Yo no soy capaz de perdonar a esa persona. Tú sabes que por meses he intentado perdonarlo, pero no he podido. Yo te voy a pedir un favor, Señor. Como yo no lo puedo perdonar, pero tú sí, por favor, regálame el perdón para esa persona, porque yo no puedo. Y es como si hubiera abierto una compuerta aquí en el corazón, en la mente. Yo ese día sentí el Espíritu Santo entró, yo comencé a llorar y el dolor comenzó a salir. Esa rabia, esa ira salió. Y aunque la persona podía seguir ofendiéndome,
estaba tranquilo, ya no tenía dolor, porque Dios me lo había quitado. Quizás haya personas que te han ofendido, quizás hayan personas que te han causado tanto dolor que para ti es difícil, casi imposible hacerlo, perdonar. Pídele el perdón a Dios, que te lo regale. Dios te lo va a regalar. Pero por favor, decídelo y sánate por la gracia de Dios. Yo quiero concluir esta mañana recordándoles que solo Dios puede borrar el peso de nuestras rebeliones y otorgarnos un corazón que se perdona a sí mismo y a los demás, porque a veces el problema no es que perdonemos a los demás, a veces no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Esa persona que le pide a Dios perdón por años por el mismo pecado, mira, desde hace 3, 4 años, 3 meses, no sé cuándo le pediste perdón, Dios te perdonó, el problema eres tú. El problema es que tú no te has perdonado a ti mismo. Pero Dios quiere que nos perdonemos a nosotros mismos también. Así que voy a tomar una decisión esta mañana y quisiera que ustedes me acompañaran. Mi decisión es que por la gracia de Dios, con su ayuda y con su poder, hoy decido perdonar. Amén. Y a los primeros que quiero perdonar son a mis padres. Escucha bien, si tú eres casado. Muchas veces hay esposos que tratan a sus esposas como si fueran su mamá. Su mamá hizo cosas malas en el pasado y como ellos eran pequeños y no se podían vengar de ellas, no se podían desquitar, hoy se desquitan de su mamá en la persona de su esposa. Y hay esposas que se vengan de su papá en la persona de su esposo. Por ejemplo, esa muchacha que cuando era una niña, el papá le dijo, cuando venga del trabajo a eso de las 6:30, 7 de la noche, los voy a llevar a comer helado. Llegaron las 7 y el papá no llegó. Las 8 no llegaba. Como a las 5 o 6 de la mañana fue llegando al día siguiente borracho. Y esa hija nunca olvidó eso. Y entonces ya casada, después de muchos años, el esposo le dice, mira, esta tarde cuando venga del trabajo te voy a llevar a cenar. Quiero para tu cumpleaños llevarte a cenar. Y ella espera esa cena con tanto anhelo y de pronto el esposo por allá cuando viene del trabajo se le pincha una llanta y llega 1 hora después a la casa. Y cuando llega ella no espera saber qué pasó, sino que comienza y se riega. Simplemente se está desquitando del papá que hace años le prometió llevarla a comer helado. Y ahora el esposo hace algo parecido y se desquita de su papá en la persona de su esposo. Así que lo primero que tienes que hacer esta mañana es decidir perdonar a tus padres. Yo voy a abrirle mi corazón. Me acuerdo ese día, eran como las 5 de la mañana, y mi hermanito, que me lleva 1 año y medio, dice, Gonzalo, ¿qué pasó? Y me desperté, y antes de que él me dijera algo, miré para la sala de la casa. Allá había un ataúd. Y él me dice, mi papá se murió. Yo tenía 13 años. 13 años. Cuando él me dice eso y entendí realmente que era mi papá, yo dije, al fin se murió. Gracias a Dios se murió. 13 años en la iglesia adventista, ya bautizado a esa edad. Qué terrible, ¿eh? Padre, yo quiero preguntarte cómo castigas a tus hijos. Y no solo cómo lo castigas. Padres, ¿qué le dices a tus hijos? Porque no solamente era el castigo, era la parte verbal. Y cuando era un niño de 8 años, yo recuerdo
8 o 9 años. Yo comencé a pensar y decía, este viejo barrigón, cuando yo sea grande, lo mato. Pero le digo que me estoy abriendo mi corazón a ustedes. Después crecí en la iglesia pensando que era fácil para mí perdonar, pero Dios me llevó al secuestro para que viera quién era yo. ¿Qué te está causando dolor hoy? ¿Qué te hicieron en el pasado? ¿Cómo te trataron? ¿Qué te quitaron? Ese es el problema. Nosotros los adventistas del séptimo día a veces queremos aparentar que somos santos, lindos, bonitos, buenos. Y eso es lo que Dios quiere. Pero tenemos que entender que tenemos emociones y no podemos negarlas. Y ese día cuando mi hermano me dice mi papá murió, yo me alegré. Porque para mí era un desalmado. Es más, tenía 12 hermanos, 11 hermanos mayores y una que está después de mí porque somos 13. Y a todos los oía hablar mal de él. Yo simplemente crecí con esa rabia, con ese odio hacia él. Pero ya grande, entendiendo lo que eso causa en el ser humano, yo quise sanarme. Y con mi esposa hemos aprendido algunas cosas y entonces empecé a escribir una carta a mi papá. Y usted dirá, pero ¿cómo va a escribir una carta a un muerto? Si el muerto no sabe nada. Sí, pero usted sí sabe. Y entonces le escribí la carta. En la carta comencé, querido papá, te agradezco tanto, y le agradecí por muchas cosas que yo recordaba, porque empecé a recordar cosas bonitas de él. Y luego comencé a decirle, me hubiera gustado tanto que yo sufrí tanto porque tuve tanto rabia, tanto odio. Yo quise, y le conté en esa carta lo que le he contado a ustedes hoy. Pero de pronto comencé a ver a mi papá, no como ese niño de 13 años mira a su papá, sino como una persona que tiene 2 hijos lindos, hermosos, que sabe lo que es ser papá. Y cuando yo lo vi a él con 13 hijos, un hombre que no tenía dinero, pero nunca faltó nada en la casa. Sí, nos vestíamos muy sencillamente, pero no faltó nada. Entonces yo comencé a ver una cantidad de cosas tan lindas. ¿Y saben qué pasó? Cuando yo hice esa carta, yo entendí que yo no odiaba a mi padre. Realmente yo no sabía que yo lo amaba tanto. Porque ya no lo pude ver como ese niño de 13 años. Y tú tienes que hacer ese ejercicio con esa persona que te ha causado mal, con esa persona que te ha herido profundamente y que te quitó, yo no sé qué te quitó, te mató a tu hijo y te lo quitó, yo no sé qué te hicieron. Pero tienes que hoy decidir perdonar, quitarte esa rabia, ese dolor, sacarlo, entregárselo al Señor y decirle, Señor, me he querido vengar, he querido y te he orado para que esa persona sufra y se pudra. Señor, no, bendícelo. Pedir bendición por el enemigo no es fácil. Eso es que me quitaron mi casa, hermano. Yo le empecé a decir al Señor, bendícelo. Y wow, eso no fue fácil. Eso fue ahora después del secuestro. Fueron 7 años y Dios me devolvió la casa por la gracia de Dios. Dios es bueno. Pero hoy tienes que decidir perdonar a tus padres si quieres que tu hogar mejore, que tus relaciones con tus amigos y con las personas con las que tú tienes que relacionarte mejoren, ya sea para arriba o para abajo, como quieras. Es la mejor manera de vengarse. Debemos perdonar a nuestros hermanos, debemos perdonar a la suegra, al suegro, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe, a mis amigos. Y la más difícil, perdonar a mis enemigos. No es fácil. Yo creí que era fácil. Es duro. No es fácil. Perdonar a los guerrilleros no fue fácil, pero Dios me regaló el perdón para ellos.
Yo quiero en esta mañana que tú me tomes esa decisión conmigo. Voy a volverla a leer. Por la gracia de Dios, con su ayuda y con su poder, hoy decido perdonar. ¿Cuántos de ustedes quieren hacerlo? Y voy a terminarlo. Hoy, yo lo hago y hazlo tú también allí. Hoy entrego mi carga de odio. Hoy entrego mi carga de resentimiento, de dolor en las manos de Dios. Y seré una persona libre y plena en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren tomar esa decisión? Yo estoy seguro que muchos de ustedes van a salir libres de algunas enfermedades hoy aquí. No sé cuánto tiempo llevas con ella, pero Dios quiere que te liberes. Entrégaselo a Dios. Permite que Dios se vengue. Él sabe cómo hacerlo. No lo hagas tú. Deja tu dolor en las manos de Dios y yo espero que Dios te bendiga. Que Dios haga su iglesia en esta semana de salud más saludable, física, mental, espiritualmente, por su gracia y por su amor. Que Dios les guarde.